Hola, buenas noches, doctores y doctores. Bienvenidos a un webinar más de Odela Virtual Academy. Esta vez tenemos un ponente muy especial, el doctor Sevilla, que nos va a hablar de un tema del que se habla poco, pero que realmente importa mucho en la práctica diaria. Y esto es las complicaciones en la medicina estética, preparado para lo inesperado. El doctor Sevilla tiene una trayectoria bastante particular que lo hace apto para darnos esta presentación. Él es médico anestesiólogo y además es médico estético y se dedica a la educación médica continua. Esto nos brinda un enfoque integral para cada uno de nuestros pacientes. Entonces, muchas gracias, doctor Víctor Sevilla. Bienvenido a Odella Virtual Academy. Gracias por brindarnos esta presentación. Creo que... Hola, Doc. ¿Nos escuchas? Bueno. Sí, Doc, te escuchamos. Hola, buenas noches. Estoy teniendo un poquito de problemas aquí en la presentación. No se preocupe, Doc. Bienvenido a la Virtual Academy. Gracias, muy buenas noches. Cuéntanos un poquito en lo que carga la presentación, de qué va a tratar el día de hoy. Yo ya di una breve introducción, pero tú dinos, ¿qué es lo que pueden esperar hoy de esta presentación, de esta ponencia? Preparado para lo inesperado, anafilaxia y emergencias en medicina estética. Down for me. You okay? Just sorry, I'm getting a little itchy right there. We got an emergency room here. We need the emergency kit. I'd like to have an allergic reaction. Thursday, we're having an emergency call 911. I need the essence kit. Ready? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. You doing all right? Thanks, good. All right, we're going to use some oxygen just to help you breathe, okay? Se sigue viendo, ¿verdad? I believe you had a severe allergic reaction. Sí, doctor. I'm never gonna have allergies, like I said. We're gonna record it in your document, and we're not gonna Entonces, use the equipment. Yeah. imaginen este escenario. Estás realizando una rinomodelación con ácido hialurónico. Una paciente de 28 años. Es un procedimiento rutinario y de pronto la paciente dice que le pica la cara. Ves que su cuello, su cara comienza a enrojecerse y aparecen ronchas. Ella empieza a jadear, su respiración se vuelve rápida. Mira tus ojos con miedo. De un segundo a otro en el consultorio de estética se transforma en una consulta de emergencias. ¿Estás preparado para este momento? ¿Tienes tu botiquín de herramientas para salvarle la vida? ¿Reconocerás a tiempo la diferencia entre un ataque de pánico y un shock anafiláctico? Estas situaciones hipotéticas no son lejanas a la vida real y a la práctica de la medicina estética, un campo donde la percepción de seguridad puede hacer bajar la guardia. La medicina estética ha experimentado un crecimiento exponencial en las últimas 2 décadas. Aunque el perfil de seguridad de los tratamientos es favorable, puede ocurrir reacciones adversas. Con este auge también ha aumentado la incidencia de las reacciones alérgicas y eventos anafilácticos, transformando lo que debería de ser un procedimiento rutinario en una potencial emergencia médica que requiere conocimientos especializados. Vamos a ver que de acuerdo con la Organización Mundial de Alergias en 2023 determinó que una anafilaxia es una emergencia médica con un tiempo crítico de manejo que puede ser de 3 a 5 minutos antes de progresar a un paro cardiorrespiratorio. En el contexto de la medicina estética, estas reacciones no solo ponen en riesgo la vida del paciente, sino también representan un desafío médico legal significativo para el profesional. Entonces, vemos en este último consenso de 2023 la definición que ellos mencionaron como anafilaxia a la reacción sistémica severa que generalmente involucra múltiples órganos, típicamente con un inicio rápido y potencialmente mortal. La guía más reciente de la relevancia
de la anafilaxia, que fue el consenso internacional publicado en este enero de 2025 de la Red Global de Excelencia de Alergia y Asma, y que fue publicado en esta revista de Alergia e Inmunología Clínica, definió a a la anafilaxia como una reacción alérgica grave que puede progresar rápidamente y puede causar la muerte. En este principal consenso del 2025 se vieron múltiples novedades que iremos viendo durante la plática y se estableció una definición global estandarizada de la anafilaxia que incluía sus componentes clínicos clave y el espectro del diagnóstico y el tratamiento. Vamos a ver por qué ocurre esto. ¿Por qué el profesional de la estética suele concentrarse en la técnica y el resultado y la satisfacción estética? A veces trabajamos con sustancias que aunque sean biocompatibles, como el ácido hialurónico, la toxina botulínica o los anestésicos locales, pueden activar el sistema inmune desencadenando reacciones alérgicas que varían desde una urticaria localizada hasta anafilaxia severa. El cuerpo humano en su complejidad puede reaccionar de forma impredecible, incluso en pacientes previamente sanos y sin antecedentes de alergia. Hoy no aprenderás solo a reconocer una reacción alérgica, aprenderás cómo actuar y el momento crítico, cómo anticiparte, cómo estructurar un consultorio preparado, cómo comunicar al paciente los riesgos de la forma clara sin alarmar y tomar decisiones bajo presión con base en la evidencia científica más reciente. Al finalizar esta clase, tendrás el conocimiento, el criterio y la seguridad para actuar cuando sea necesario, elevando el nivel de tu práctica clínica estética que se merece. La de un médico que transforma vidas con belleza, sin olvidar jamás la responsabilidad de cuidarlas y protegerlas. Generalmente la percepción de la anafilaxia es rara en los procedimientos estéticos, aunque los datos actuales sugieren que está subdiagnosticada y subreportada, lo que genera una falsa sensación de seguridad. Aunque estos números parecen bajos, representan un riesgo clínico significativo dada la naturaleza electiva de la medicina estética. Un estudio de JAMA Dermatology en 2021 identificó que existía un subregistro de hasta 60% de las reacciones adversas y muchos de esto es atribuible a la incorrecta diagnóstico de las crisis de ansiedad o reacciones vagales, lo que retrasa la administración de adrenalina, que es el único medicamento que puede revertir la anafilaxia de forma efectiva. Según registros internacionales, la incidencia de las reacciones alérgicas a rellenos dérmicos tiene una incidencia variable de 0,1 a 1% de todos los procedimientos, con variaciones significativas según el tipo de producto y la región geográfica. La anafilaxia, aunque rara, se presenta en aproximadamente uno de cada 100.000 procedimientos y tiene una mortalidad asociada del 0,001%. Los registros europeos mostraron que hubo un aumento de hasta 300% de los reportes de reacciones adversas cuando mejoraron los datos estadísticos desde 2015 hasta 2024, algo que representa un aumento significativo en el número de estas incidencias de reacciones alérgicas y de anafilaxia. Todo esto pues también es atribuible al aumento del volumen de los procedimientos que realizamos día a día. En Estados Unidos se reporta aproximadamente 15.000 eventos adversos de manera anual y de estos el 5 al 8% corresponderán a reacciones alérgicas. En nuestro caso, en Latinoamérica, donde la regulación de los productos estéticos presenta heterogeneidad entre los países, los datos epidemiológicos son más limitados. Sin embargo, algunos estudios multicéntricos sugirieron patrones similares a los observados en países desarrollados con algunas particularidades relacionadas a los factores genéticos, a factores ambientales y regulatorios locales. Vamos a tener en cuenta una analogía didáctica que es el tsunami silencioso. Las reacciones alérgicas en estética pueden compararse con un tsunami. La ola no siempre se ve venir, pero una vez que se acerca, puede arrasar en minutos con la estabilidad del paciente. Lo que parece un simple enrojecimiento o picazón puede evolucionar edema laringeo y colapso si no se actúa con rapidez. El impacto en la práctica clínica de la medicina estética es un punto clave para el médico estético, que es el comprender que aunque existe un riesgo bajo, absoluto, siempre existe un riesgo relativo en la consulta, debido principalmente a la imprevisibilidad de reacciones, incluso en pacientes sin antecedentes, a el escaso tiempo de reacción, que suele ser menos de 5 minutos antes de presentarse complicaciones severas, así como la responsabilidad legal y deontológica del médico de contar con los insumos y las habilidades para manejar emergencias. En estética trabajamos con procedimientos selectivos, una reacción adversa que
se complique en anafilaxia, puede ser devastadora para el paciente y para el profesional, tanto en su salud como en su reputación y su legalidad. Dentro de algunos fundamentos inmunológicos y clínicos que veremos, vamos a preguntarnos qué es una reacción alérgica y cómo se desencadena en medicina estética. La reacción alérgica se define como una respuesta inmunológica exagerada ante una sustancia que normalmente es inofensiva, podemos llamarlo alérgeno. Este provoca una liberación de mediadores inflamatorios y desencadena una cascada de eventos fisiopatológicos que, en algunos casos, puede poner en riesgo la vida. De igual manera, imaginen por un momento que nuestro sistema inmune es como un sofisticado sistema de seguridad de un edificio. En condiciones normales, este sistema identifica amenazas reales, patógenos, y neutraliza eficientemente. Sin embargo, en las condiciones alérgicas, este mismo sistema confunde sustancias inofensivas, como los alérgenos, con amenazas mortales, desencadenando una respuesta desproporcionada que resulta en ser más dañina que la supuesta amenaza original. Activa todas las alarmas, rociadores, cerraduras de emergencia, provocando caos en el edificio. Este caos en el cuerpo se traduce en vasodilatación, hipotensión, broncoespasmo, urticaria y en casos severos paro cardíaco. La clasificación de Helicums, que fue establecida desde 1963 y actualizada continuamente, divide las reacciones de hipersensibilidad en cuatro tipos principales, cada uno con mecanismos fisiopatológicos distintos y relevancia específica en medicina estética. Para este caso de la anafilaxia abordaremos principalmente la hipersensibilidad de tipo 1, inmediata o IgG mediata. Esta es la reacción más temida en nuestros consultorios y se caracteriza por su rapidez, pudiendo manifestarse en segundos hasta 30 minutos post-exposición del alérgeno. El mecanismo involucra la degradación masiva de los mastocitos y de los basófilos previamente sensibilizados. Esto se va a sensibilizar durante la primera exposición al alérgeno, donde células dendríticas van a procesar a ese antígeno y lo presentarán a células T helper de tipo 2, las cuales producen interleucinas inflamatorias como tipo 4, tipo 13, y estas citocinas van a inducir el cambio en las moléculas B, en las células B, promoviendo la producción de anticuerpos IgE que van a estar circulando en el torrente sanguíneo y que en determinados momentos se van a unir a receptores de alta afinidad en los mastocitos tisulares y basófilos. Este proceso es conocido como sensibilización. En exposiciones posteriores, ese alérgeno se va a unir a estas moléculas de IgE en la superficie celular, causando algo que se llama entrecruzamiento o cross-linking y posteriormente la activación celular. Esta activación celular genera una degranulación masiva de los mastocitos, liberando mediadores preformados como histamina, triptasa, quinasa y heparina, así como mediadores neoformados como leucotrienos y prostaglandinas, factores activadores de plaquetas. La histamina, que es el mediador más estudiado, actúa sobre los receptores H1, H2, H3 y H4, distribuidos en diferentes tejidos. En la piel, activa los receptores H1 produciendo vasodilatación, el aumento de la permeabilidad capilar y prurito, así como manifestándose clínicamente como urticaria y angioedema. En el sistema respiratorio causa broncoconstricción y aumento de las secreciones mucosas. A nivel cardiovascular produce vasodilatación sistémica y aumento de la permeabilidad capilar, resultando en hipotensión y shock distributivo. Algunas personas desarrollan una reacción alérgica o hipersensibilidad cuando se exponen a sustancias como el polvo, el polen, la caspa de los animales o la penicilina. La sensibilización ocurre cuando el antígeno entra en contacto con alguna parte del cuerpo. El antígeno ingresa y es procesado por las células que presentan antígeno y que luego los presentan a las células T colaboradoras. Los tejidos que se encuentran bajo las membranas mucosas tienen una gran cantidad de células B que se dedican a la producción del IgE y estas células productoras de IgE son más abundantes en las personas susceptibles a las alergias. Las células T colaboradoras producen citoquinas que estimulan las células B en el área para proliferarse y diferenciarse en células plasmáticas productoras de IgE. Al producirse el IgE en áreas específicas del cuerpo, las moléculas del IgE se acoplan a los mastocitos cercanos.
Ahora sí, la persona se sensibiliza al antígeno. Y cuando nuevamente se expone al antígeno, este se une inmediatamente a los anticuerpos del IgE, que ya se encuentran acoplados a los mastocitos. Tras tan solo unos segundos de esta unión, el mastocito libera histamina y otras sustancias químicas que causan una respuesta inflamatoria. Estas sustancias provocan diversos síntomas como dilatación de los capilares, constricción de las vías respiratorias, secreción de mucosidades, dolor y picazón. Muy bien. Vamos a ver entonces que la degranulación mastocitaria es el punto de ignición de la anafilaxia. En este caso, los mastocitos son células centinelas ubicadas en la piel, en mucosas, en tracto respiratorio y gastrointestinal. En individuos sensibilizados, el alérgeno se une a los anticuerpos IgE, ya fijados en la superficie de estos mastocitos a través de sus receptores. Esto produce una activación cruzada que desencadena la degranulación. ¿Y qué se va a liberar? Pues principalmente la histamina, que ya mencionamos, genera vasodilatación, aumento de permeabilidad, edema e hipotensión. La triptasa, que lo ocupamos como un marcador de laboratorio para estadificar el estado de la anafilaxia, heparina, quimiosinas, factor de activador de plaquetas. Y en una fase tardía, iniciamos con la producción de leucotrienos, prostaglandinas y citocinas. La importancia clínica es que la liberación masiva de estos mediadores explica la velocidad y la gravedad de la anafilaxia, desde una urticaria leve hasta el broncoespasmo o shock o paro cardíaco. Esta primera etapa es seguida por la síntesis de nuevo de mediadores derivados de los lípidos de membrana, como pueden ser particularmente prostaglandina D2, leucotrienos como C4, D4 y E4 y factores activadores de las plaquetas. En la siguiente etapa, vamos a ver que los mastocitos da como resultado la síntesis de una variedad de citocinas proinflamatorias, desde la 1, 3, 4, 6, 13, 16, recordemos que todas son inflamatorias, citocinas, así como factores de crecimiento sumamente importantes, como el factor de crecimiento transformante beta 1, factores de crecimiento de células madres, factor de crecimiento fibroblástico, factor de crecimiento nervioso y factor de crecimiento derivado de plaquetas. Por último, el factor de crecimiento endotelial vascular e interferones. Estos nuevos complejos inmunes de AGG alérgeno lo que van a hacer es activar nuevas vías proinflamatorias, como la vía del complemento C3-5, para atraer más células inflamatorias como macrófagos y neutrófilos, que liberarán radicales libres, enzimas proteolíticas. ¿Por qué es importante esto? Pues porque esto va a explicar las fases prolongadas o la anafilaxia bifásica, que a pesar de que nosotros controlemos de manera inicial la presentación de la anafilaxia, la inflamación persiste o se reactiva. Por eso llega a justificar el uso de corticoides y de antihistamínicos como coadyuvantes, además del uso de la adrenalina, como veremos más adelante en el algoritmo de tratamiento. También ayuda a entender por qué algunos pacientes se empeoran horas después, sin reexposición a un aparente alérgeno. Recordemos que la anafilaxia no solo es el choque alérgico, es una tormenta inmunológica coordinada donde la degranulación inmediata de mastocitos desencadena el caos y la neoformación de complejos inmunes puede reactivarlo. Es importante reconocer estas fases que nos permitirá anticipar, tratar y vigilar adecuadamente a nuestros pacientes, especialmente en procesos estéticos donde los desencadenantes pueden ser sutiles y la respuesta clínica puede ser impredecible. También hay que tener en cuenta los basófilos, que aunque representan menos del 1% de los leucocitos circulantes, desempeñan un papel crucial en las reacciones alérgicas sistémicas, que a diferencia de los mastocitos, los basófilos circulan completamente diferenciados y pueden ser reclutados rápidamente en el sitio de inflamación. Su activación va a resultar en la liberación de más histamina, de leucotrienos y de diversas citocinas inflamatorias que su función será amplificar la respuesta alérgica. Los eosinófilos, tradicionalmente asociados a parasitosis y asma, también participan en las reacciones alérgicas cutáneas. Su liberación libera proteínas granulares, como proteína catiónica eosinofílica, y esto puede causar daño tisular directo y perpetuar la inflamación alérgica. La anafilaxia representa la manifestación más severa de la hipersensibilidad tipo 1, caracterizada por una respuesta sistémica rápida y potencialmente fatal. Los criterios diagnósticos para anafilaxia han sido revisados y se han definido patrones de anafilaxia. Por lo tanto, para comprender su fisiopatología, podemos utilizar la analogía de una tormenta perfecta,
donde múltiples sistemas convergen, creando una situación de emergencia médica. Vamos a ver los roles de los mediadores y de qué manera difieren en las manifestaciones clínicas de los trastornos de la anafilaxia y cómo los síntomas relacionados pueden mostrar una heterogeneidad según el tejido en el que se encuentra la activación de los mastocitos, así como el desencadenante que causa esta activación. Vamos a ver que los mediadores de los mastocitos, como la histamina, los leucotrienos, los prostanoides, regulan la inestabilidad vascular y la disfunción de barrera de las células endoteliales y contribuyen a la formación del edema, hipovolemia y shock. De esta manera, en el sistema cardiovascular vamos a observar la vasodilatación sistémica que producirá redistribución del volumen sanguíneo hacia el compartimento venoso, reduciendo el retorno venoso y el gasto cardíaco. Simultáneamente, el aumento de la permeabilidad capilar causa extravasación de plasma hacia el espacio intersticial, contribuyendo a la hipovolemia efectiva. La hipotensión resultante puede progresar rápidamente a un shock distributivo causante de la muerte en anafilaxia. Entonces, como repaso solamente en el sistema cardiovascular, hipotensión, mareo, síncope, taquicardia, que siempre es compensatoria, palidez o piel fría, shock distributivo secundario a vasodilatación más fuga capilar y paro cardiorrespiratorio, principal causa de muerte en anafilaxia. La histamina, la prostaglandina D2, los leucotrienos y los prostanoides son responsables de sibilancias y secreción de moco. Entonces, en el sistema respiratorio lo que observaremos es la broncoconstricción mediada por histamina y leucotrienos, que combinada con el edema de las mucosas respiratorias y el aumento de las secreciones bronquiales puede producir una obstrucción de las vías aéreas inferiores. El angioedema laringio presenta una amenaza particular pudiendo causar obstrucción completa de la vía aérea superior. Entonces, clínicamente vamos a observar disnea, sibilancias, ronquera o estridor, tos seca irritativa, sensación de opresión en el tórax, angioedema de lengua, glotis o laringio. Esto es una principal causa de obstrucción de la vía aérea superior y cianosis en casos graves. En el sistema gastrointestinal, la activación de los mastocitos intestinales produce cólicos abdominales, náusea, vómitos y diarrea. Estos síntomas, que aunque menos amenazantes que la manifestación cardiorrespiratoria, pueden contribuir a la pérdida de volumen y electrolitos. Vamos a observar dolor abdominal, náuseas, vómito, diarrea súbita, distensión abdominal, borborismos aumentados, principalmente. En el sistema nervioso, la hipoperfusión cerebral, que es secundaria a la hipotensión, puede manifestarse como alteraciones del estado de conciencia, desde ansiedad y agitación hasta la pérdida de conciencia y convulsiones en casos severos. Ay, no. Te cortaste, ¿no? Fue un prejuicio. Frank, llévate a Sama que le pongan una vacuna antialérgica. Entonces, así como podemos ver, así de rápido puede evolucionar una anafilaxia en segundos. Es por ello que se vuelve trascendental el diagnóstico oportuno para brindar un tratamiento correcto e inmediato. Eh, Personalmente, cuando cursé el área de dermatología en la carrera, había mucha dificultad para identificar algunos patrones clínicos como urticaria, eczema, púrpura. Todo me parecía igual al principio. Recuerdo que esto me generaba un poco de frustración, entonces lo que hacía era generar tarjetas de memoria con imágenes y palabras clave para poderlas comparar y las repasaba una y otra vez. Esto hasta que mejoró mi ojo clínico y años después esa misma habilidad sigue siendo crítica. Porque cuando conoces rápido una urticaria, un edema periorbital, un rash difuso con disnea, entiendes que estás ante una anafilaxia en evolución y no hay margen para dudar de ello. Por ello, quise ahondar un poco más en el diagnóstico de las manifestaciones cutáneas. Tenemos en cuenta que la piel es el órgano más frecuentemente afectado en la anafilaxia. Las manifestaciones cutáneas aparecen en más del 80 al 90% de los casos y suelen ser los primeros signos visibles, lo que los convierten en una ventana diagnóstica crítica, pero no siempre se presentan en un mismo patrón. Por ello vamos a ver que algunos de ellos se presentan como urticaria generalizada, que son estas ronchas, abones, cuya descripción será que son lesiones cutáneas elevadas, circunscritas,
de bordes definidos de color rojo o rosado que cambian de forma o de localización en minutos u horas. Su mecanismo es generado por la liberación masiva de histamina por los mastocitos, que induce vasodilatación local y aumento de la permeabilidad vascular. Esto forma edema en la dermis superficial. Clínicamente, el paciente nos referirá a picor intenso. Se puede observar que confluyen en placas grandes y aparecen en tronco, extremidades, cara e incluso en palmas. Aquí vemos ronchas generalizadas en tórax de forma migratoria, compatible con una reacción alérgica sistémica. El angioedema, que es un edema localizado, no depresible y profundo, que afecta la dermis profunda y o mucosas, generalmente en áreas como labios, párpados, lengua, genitales y extremidades, puede aparecer solo o en combinación con urticaria superficial. El lipedema, que es esa hinchazón marcada de los labios, a menudo es acompañada de una dificultad para hablar o tragar. El edema palpebral, que es la tumefacción de los párpados, puede afectar la visión. Y el edema lingual, que va a ser la inflamación de la lengua, que representa una amenaza crítica para la vía aérea, debido a que puede presentar obstrucción de la vía aérea, especialmente si involucra la lengua o la glotis. Mecanismo principalmente va a ser por el aumento de la permeabilidad vascular en la dermis profunda y tejido subcutáneo. En anafilaxia suele ser de aparición rápida y bilateral. Va a ser una alerta clínica si afecta la lengua, el paladar blando o la laringe, porque puede causar una obstrucción respiratoria inminente. Y pues puse este canito porque ellos cuando los pican las abejas también generan angioedema y simplemente para recordarlo con mayor facilidad. El prurito intenso se presenta principalmente bueno, se puede presentar en palmas, plantas y en cuero cabelludo. Su descripción va a ser que es una picazón urgente, difícil de ignorar incluso en zonas poco comunes, como las palmas y las plantas, a menudo sin lesiones visibles iniciales. Va a ser generado por la estimulación directa de receptores de histamina en las fibras C de la piel en las zonas con alta densidad nerviosa. Este puede ser uno de los primeros síntomas reportados por el paciente, inclusive antes de la urticaria. Y si lo recuerdan en el video inicial, la paciente antes de hacer cualquier cosa dijo, tengo comezón, empezó con el prurito y posteriormente se desencadenaron los demás síntomas. El eritema o enrojecimiento súbito, vamos a ver que es un rubor generalizado o en parches, caliente al tacto, que aparece en cara, cuello, tórax y extremidades. Su mecanismo va a ser la vasodilatación de capilares dérmicos de manera rápida, mediado por histamina y prostaglandinas. Va a generar también hiperemia cutánea. En el contexto de una reacción alérgica o anafilaxia, este enrojecimiento es uno de los signos más tempranos y evidentes. Hay que tenerlo en cuenta cuando se acompaña con prurito, calor o progresión de la urticaria en el angiodema. También el rash maculopapular. Vamos a ver que son erupciones compuestas por máculas, que son principalmente manchas planas de color rojo uniforme de menos de 1 centímetro. Pápulas, que son pequeñas lesiones elevadas ligeramente inflamadas, cuya distribución suele iniciar en tronco y extremidades con extensión periférica posible, generalmente de color rojo o rosado, y que pueden confundirse con reacciones virales o medicamentosas. Estas van a ser eh, de suma importancia si es súbito y se acompañan de síntomas sistémicos. En estos casos se debe sospechar de anafilaxia hasta demostrar lo contrario. También otro síntoma que pueden expresar los pacientes es la sensación de calor generalizado, en el cual van a describir una sensación subjetiva de fiebre, de rubor o de ardor corporal, sin un aumento objetivo de la temperatura, y va a ser generado por la vasodilatación sistémica mediada por la histamina y la bradicinina, que produce redistribución del flujo cutáneo. Clínicamente el paciente nos dirá, me estoy quemando por dentro o me estoy sofocando. Entonces, la anafilaxia, que es una reacción alérgica grave de inicio súbito y que puede comprometer la vida del paciente si no se reconoce y trata de forma oportuna. Generalmente, tradicionalmente se ha definido por múltiples afectaciones en múltiples órganos y en múltiples investigaciones clínicas a través de muchos consensos. Ante esa necesidad, en el 2024, un grupo de 46 expertos internacionales generaron una nueva definición a través de la Organización Mundial de la Alergia, que fue publicado en esta revista de la alergia e inmunología clínica, y propuso una actualización integral del enfoque diagnóstico y clasificatorio de la anafilaxia. En este consenso se introdujeron dos herramientas complementarias. La primera es esta, la herramienta clínica diagnóstica de 3 criterios, diseñada para el uso en el consultorio o en la sala de urgencias,
Esta herramienta ayuda al profesional a sospechar rápidamente ante una posible anafilaxia, incluso en ausencia de todos los criterios clínicos clásicos. Permite identificar cuando la administración de adrenalina intramuscular y que sigue siendo el pilar del tratamiento inicial. Entonces, ¿qué es esta herramienta? Pues va a ser una herramienta de diagnóstico rápido de la anafilaxia que va a indicarnos cuándo se debe de sospechar, cuándo se debe de actuar y el para qué sirve, que va a ser la administración de la adrenalina intramuscular. Entonces, vamos a revisarlo un poquito. En el lado izquierdo lo que observamos es el consenso, la definición en el consenso que fue: la anafilaxia es una reacción alérgica grave que puede progresar rápidamente y causar la muerte. Esta puede afectar también piel, mucosas, generando urticaria, enrojecimiento, hinchazón, los labios y la lengua, afectando el aparato respiratorio, generando tos, sibilancias, dificultad respiratoria, a nivel cardiovascular, hipotensión, síncope, gastrointestinal, vómito, dolor abdominal y diarrea. Inclusive puede no haber síntomas cutáneos y aún así ser anafilaxia. Por ejemplo, si hay una afectación respiratoria o cardiovascular. En la herramienta central, ¿qué es lo que observamos aquí? Esta herramienta fue diseñada para que el personal de salud pueda determinar rápidamente cuando es una probable anafilaxia, inclusive sin una exposición conocida a un alérgeno, con base a criterios clínicos actualizados, y se considera probable anafilaxia si cumple uno de los siguientes tres criterios. En el primero podemos encontrar sin una exposición conocida a una alérgica, a un alérgeno, sin una exposición conocida a un alérgeno, vamos a observar la aparición súbita de la enfermedad con afectación a piel y mucosas, además del involucro respiratorio o involucro cardiovascular. En el involucro respiratorio podemos encontrar disneas y sibilancias de estridor, y en el cardiovascular hipotensión, síncope o taquicardia. Este criterio cubre los casos donde no sabemos lo que desencadenó, pero los signos clínicos son muy sugerentes. En el 2 podemos encontrar con exposición probable o conocida al alérgeno y la aparición súbita de dos o más de los siguientes. Primero, la afección de piel o mucosas, el aparato respiratorio comprometido, el sistema cardiovascular o el gastrointestinal grave, que puede involucrar dolor abdominal severo o vómitos repetitivos. Lo que íbamos a ver en esta sección, que era la herramienta clínica, y vamos a ver en el segundo punto la exposición probable o conocida a un alérgeno. En este caso, la aparición súbita de dos o más de las siguientes afecciones, que puede ser a piel, respiratorio, cardiovascular o gastrointestinal, en el cual vamos a tener dolor abdominal severo o vómitos repetitivos, nos va a generar el diagnóstico. Y este criterio aplica para los pacientes que tuvieron una exposición conocida o muy probable y que muestran síntomas de múltiples sistemas afectados. Y en el tercer punto vamos a ver una exposición conocida a un alérgeno inhalado o ingerido, el cual va a presentar una aparición súbita de un involucramiento respiratorio o cardiovascular. En este caso basta solamente un sistema afectado si la exposición al alérgeno es clara, como por ejemplo en la picadura de abeja o un medicamento conocido. Inferior a este cuadro vamos a ver las indicaciones para la administración de la adrenalina intramuscular, la cual se debe de administrar inmediatamente si se sospecha de anafilaxia, aunque el paciente no cumpla con todos los criterios anteriores. Si hay una alta sospecha clínica, se recomienda aplicar epinefrina de inmediato, a las dosis que están establecidas en este cuadro. En el uso de autoinyectores, si el paciente pesa menos de 13 kilogramos, vamos a administrar una dosis de 0,1 con un máximo de 0,15 miligramos. De 13 a 25 kilos, una dosis máxima de 15 miligramos. Como afortunadamente nosotros no tratamos con pacientes pediátricos, vamos a tener en cuenta que mayor a 15 a 25 kilogramos, la dosis es de 0,3. Y en pacientes mayor o igual a 50 kilogramos, vamos a administrar 0,3 a 0,5 miligramos. En el caso de que nosotros no tengamos autoinyectados y lo hagamos de manera manual mediante el empleo de una ámpula de adrenalina, es importante recordar que estas ámpulas vienen a una dosificación de 1 miligramo mililitro en una solución o una dilución de 1 a 10.000. Por lo tanto, si nosotros hacemos el cálculo, para pacientes menores de 50 kilos sería de 0,01 miligramos por kilogramo. Para todos los demás mayores de 50 nos vamos a ir a la dosis máxima, que es de 0,5, es decir, la mitad de la ámpula. ¿De acuerdo? En ese sentido, vamos a ver también que existe la otra herramienta que diseñaron
que es la escala de gravedad de la UAU de 5 grados. Esto nos va a proporcionar una clasificación objetiva y progresiva de la severidad de las reacciones alérgicas sistémicas. Y es particularmente útil cuando documentamos, estudiamos o queremos comunicar clínicamente la reacción alérgica, principalmente en su intensidad. Esta escala reconoce como una verdadera anafilaxia a partir de los grados 3 al 5. Como tal, su enfoque dual permite por primera vez unificar el diagnóstico práctico, ya que había mucha confusión y muchas veces no había ese consenso para para la estadificación de la anafilaxia. En el grado uno vamos a ver que se encuentran síntomas leves, por ejemplo, a nivel cutáneo, prurito, como urticaria, enrojecimiento leve, hinchazón leve. A nivel respiratorio, estornudos, rinorrea, picazón nasal, sensación de garganta irritada o carraspeo. ¿Otra vez? ¿No quieres compartir? Ah, bueno. Está funcionando bien, ¿eh? ¿Sí está funcionando bien? Sí, doctor. Perdón, es que estamos aquí monitorizando y me dijeron que nos habíamos desconectado. Es que ya estamos al pendiente. Ok, a nivel gastrointestinal podemos encontrar que náusea y dolor abdominal leve. Y algunos otros como conjuntivitis leve, prurito, lagrimeo, sabor metálico. Ese- en el grado 2 vamos a encontrar al menos uno de los síntomas moderados que puede ser urticaria sistémica, un eritema generalizado, enrojecimiento de más del 50% del cuerpo o prurito persistente. También angioedema significativo, pero este excluye los labios y la laringe. A nivel respiratorio podemos tener un poco de ronquera con dolor, estridor leve o adenofagia persistente. A nivel gastrointestinal podemos encontrar también dolor abdominal y vómitos, pero que no estén relacionados a rechazo alimentario, así como puede ser también el hecho de tener diarrea. En el grado 3 vamos a observar síntomas consistentes con anafilaxia. A partir de este punto ya lo diagnosticamos como anafilaxia. Y va a haber una afectación de múltiples sistemas como la piel, más aparato respiratorio, más gastrointestinal, más cardiovascular. Y hay que cumplir con los criterios clásicos de anafilaxia. En el grado uno vamos a ver síntomas respiratorios como broncoespasmo, tos persistente con compromiso laríngeo, estridor con dificultad respiratoria, odinofagia persistente, dolor abdominal severo, enrojecimiento o urticaria y vómitos repetitivos tras la exposición al alérgeno no ingerido. En el grado 4, que es la anafilaxia severa, vamos a tener síntomas más intensos y difíciles de tratar, como broncoespasmo que no responde a tratamiento, estridor y dificultad respiratoria severa, hipotensión significativa, alteración neurológica como puede ser mareo, síncope o confusión y requiere manejo urgente. Además de de uno o más síntomas severos respiratorios, como el broncoespasmo, que no cede a 2 dosis de adrenalina, estridor con dificultad respiratoria severa y a nivel cardiovascular con hipotensión con síntomas de disfunción orgánica, además de la disminución de la tensión sistólica por más del 30% o que la presión arterial sistólica se mantenga por menos de 90 milímetros de mercurio. Nos va a hablar de hipotensión. También recordemos el término de la tensión arterial media, el cual también se va a encontrar por debajo de menos de 70 para determinar que hay hipotensión. En el grado 5, que ya va a ser la anafilaxia crítica o fatal, es una emergencia médica inmediata. Involucra fallo de los órganos vitales, uno o más de los siguientes, como puede ser el respiratorio con falla respiratoria que requiere ventilación mecánica, paro cardiorrespiratorio, shock anafiláctico que requiere vasopresores para mantener una tensión arterial por encima de 90 milímetros de mercurio o una tensión arterial media por encima de 65, el paro cardíaco y una escala de Glasgow menor a 13. No te muevas. ¿Qué tenía? Veneno de abeja. No, no puedes hacer eso. ¿Qué hiciste? ¿Es alérgico? Henry. Respira, Henry. Por favor, Sí. por favor. Respira, Henry. Henry.
Respira. ¿Por qué haces esto? Henry. ¿Qué lo haces? Respira, Henry. Respira. Respira, Henry. Epinefrina antihistamínico. Ok, entonces como podemos ver dentro de la herramienta del diagnóstico para la anafilaxia, hubiéramos entrado en una clasificación 3 o un numeral 3 con este paciente, porque tiene una alergia conocida que es el veneno de la abeja, aparte tuvo la exposición inmediata y tuvo un involucro, en este caso, pues el que se evidenció fue el respiratorio, probablemente también hubiera tenido involucro cardiovascular. Pero en este caso nada más pudimos evidenciar el cardiorrespiratorio, del respiratorio, perdón, y en grados de anafilaxia, pues en ese momento estaba en un grado 4, en el cual tenía broncoespasmo, tenía estridolaringio, tenía clínicamente datos de hipotensión y probablemente iba con un deterioro neurológico. Entonces vamos a ver que posteriormente lo que hicieron fue el uso de epinefrina, ¿no? Entonces el tratamiento de la anafilaxia va a tener a la epinefrina como piedra angular. El manejo exitoso de la anafilaxia se basa en tres principios fundamentales. Primero, el reconocimiento rápido. Después, la administración inmediata de epinefrina. Y tercero, el tratamiento de soporte agresivo. La epinefrina representa el único medicamento que puede revertir la cascada fisiopatológica de la anafilaxia y su administración temprana es el factor pronóstico más importante. Vamos a ver que la adrenalina va a actuar en receptores alfa-1 adrenérgicos. Estos van a provocar vasoconstricción periférica, lo que eleva la presión arterial, reduce el edema y la extravasación capilar, mejorando la perfusión a órganos vitales. Los receptores beta-1 adrenérgico actúan en el corazón aumentando el inotropismo, que recordemos que es la fuerza de la contracción, y el cronotropismo, que es la frecuencia de la contracción. Esto mejorará el gasto cardíaco, contrarrestando el colapso cardiovascular. En los receptores beta-adrenérgicos produce broncodilatación, aliviando por lo tanto la disnea y broncoespasmo. Además, inhibe la degranulación de mastocitos y basófilos. Esto reduce la liberación de los mediadores inflamatorios como histamina, leucotrienos y prostaglandina. Además de que va a tener un efecto inmunomodulador. La adrenalina va a frenar la progresión de la reacción alérgica al interferir directamente con la liberación de los mediadores inflamatorios que perpetúan la anafilaxia. Lo que hace es como un estabilizador de membrana, hace que el mastocito ya no libere sus gránulos y por lo tanto media la inflamación al disminuir el estímulo. También vamos a tener en cuenta que existen múltiples dispositivos autoinyectables, como es el EpiPen, Si cree Anapen, que sufre una Jex, anafilaxia, Emerade. pida ayuda Estos son y dispositivos colóquese en la prellenados de mejor posición emergencia posible para diseñados inyectarse para el la administración de autoinyector. una dosis precisa Retire de el EpiPen adrenalina. de la funda. Sujete firmemente el EpiPen en su mano con su pulgar cerca del tapón azul de seguridad. Compruebe la ventana del autoinyector. Si el contenido es transparente, lo puede utilizar. Si no es transparente, no podrá utilizar el autoinyector. Retire el tapón azul de seguridad del autoinyector con la otra mano. Presione la punta naranja sobre su muslo. Sujete el autoinyector presionándolo sobre su muslo durante 10 segundos para asegurarse de que todo el medicamento se haya administrado y retírelo. La aguja queda protegida, por lo que no debe preocuparse por ella. Masajee el área durante 10 segundos. Entonces, estos dispositivos autoinyectables los vamos a aplicar vía intramuscular de manera rápida, segura y efectiva ante una sospecha de anafilaxia. Se aplican en la cara anterolateral del muslo, incluso a través de la ropa, presionando durante 10 segundos para asegurar una administración completa. También existen algunos otros dispositivos que han estado innovando, como por ejemplo este dispositivo NEFI que tiene una reciente aprobación por la FDA y que es un aerosol nasal que ha sido desarrollado para la administración intranasal de la epinefrina. Este medicamento NEFI lo que hace es administrar 2 miligramos de aerosol de epinefrina y va a tener unos efectos similares según los estudios que han realizado a la epinefrina intramuscular. Es usado para pacientes que pesen por lo menos 50 kilos y pues es una innovación en el desarrollo de la tecnología, pero actualmente ahorita nos vamos a basar solamente en la administración intramuscular de la epinefrina. Algunos otros fármacos que podemos emplear es
los antihistamínicos. Aunque la epinefrina es el tratamiento primario, la terapia coadyuvante mejora los resultados y previene reacciones bifásicas. Los antihistamínicos H1 como la difenhidramina o la loratadina nos ayudarán a controlar síntomas cutáneos y pueden potenciar los efectos de la epinefrina. Antihistamínicos H2 lo que harán es bloquear los receptores H2 cardiovasculares y gastrointestinales. Los tratamientos orales, en este caso de la loratadina y la ranitidina, que ya no ocupamos, y la famotidina, solamente se van a ocupar para el grado 1 o 2 en reacciones alérgicas, en grado 3, 4 y 5. Todo tiene que ser intramuscular o intravenoso. De igual manera, vamos a tener a los corticosteroides. La metilprednisolona de 1 a 2 miligramos kilogramo peso. Si lo calculamos en un paciente de 70 kilos, pues nos va de 70 a 140, ¿no? Entonces podemos administrar de 100 a 200 según las guías. La hidrocortisona, 5 miligramos por kilogramo IV. Ambas van a ayudar a prevenir reacciones bifásicas y reducen la inflamación tardía. Pero su efecto no es inmediato, tienen un periodo de latencia de 2 a 4 horas así como los broncodilatadores como el salbutamol nebulizado, su dosis va a ser de 2,5 a 5 miligramos en caso de broncoespasmo, así como la expansión volumétrica, que es muy importante en el empleo del cristaloides, 1 a 2 litros en adultos para compensar la pérdida de volumen hacia el tercer espacio. Vamos a ver, ahora sí, el protocolo de manejo en la consulta. Existen múltiples protocolos desarrollados y estandarizados que mejoran la respuesta del equipo y su función principal es reducir los errores durante situaciones de alta tensión. En este protocolo vamos a iniciar con la sospecha del tratamiento. Entonces, en la parte superior, iniciamos con la sospecha del tratamiento y el reconocimiento inmediato, que comprende la detección de los signos clínicos clave para el diagnóstico de anafilaxia. Hacemos el reconocimiento inmediato. Identificamos los signos compatibles con la anafilaxia. Recordemos que puede ser afectación de piel y mucosas, compromiso cardiovascular, respiratorio. Y lo primero que debemos de hacer es suspender la administración del agente sospechoso. Suspendemos totalmente el procedimiento que estemos haciendo y activamos el protocolo de contacto con emergencias. Si ustedes ejecutan al 100% el protocolo, pero no activan el contacto con emergencias, se van a quedar ahí esperando 1, 2, 3, 4 horas y nadie va a llegar a ayudarlos. De manera inicial, la activación con el contacto de emergencias para tener ayuda. Pues pasaremos al posicionamiento adecuado del paciente, en una posición supina con las piernas elevadas si no hay dificultad respiratoria. En la posición supina, el diafragma se eleva. Esto reduce la capacidad pulmonar funcional, especialmente en pacientes con broncoespasmo o con laringoespasmo o con edema laringio. Estos pacientes que van a tener una obstrucción de la vía aérea o dificultad respiratoria, la posición supina puede agravar la hipoxemia, les generará una dificultad respiratoria. También el riesgo de obstrucción completa de la vía aérea superior en los casos en los que tenemos angioedema de la lengua, de la tráquea, de la glotis, en estos casos de edema laringio, de lengua edematosa, la posición supina va a favorecer colapso posterior de las estructuras blandas y esto va a agravar la obstrucción. Entonces, en estos pacientes, si tienen disnea y están conscientes, instintivamente van a tener una posición sentada o inclinada. De esta manera se optimizará la entrada de aire y utilizarán músculos accesorios para permitir una mayor expansión torácica. Forzar a un paciente con disnea intensa a recostarse puede inducir pánico, desaturación y colapso respiratorio, a excepción de un solo tipo de paciente, en el que tiene pérdida del estado de alerta, ya sea por hipoperfusión cerebral o shock profundo, hay que ponerlo en posición supina y adaptar el protocolo. En esos casos, aunque haya disnea previa, se prioriza la posición supina con elevación de las piernas para mantener la perfusión cerebral, siempre asegurando primero la vía aérea. Si existe disnea, estridor o broncoespasmo, recuerden, posición semifowler o Fowler, sentado y con oxígeno. Entonces, en la fase 2 ya hicimos el diagnóstico, ya tenemos la posicionamiento inicial. Vamos a pasar a lo más importante, el tratamiento inicial con epinefrina. La primera dosis de epinefrina intramuscular. Esta debe de ser administrada en la cara anterolateral del muslo en una dosis para el adulto de 0,3 a 0,5 miligramos. Se va a repetir cada 5 a 10 minutos en caso de que persistan los síntomas. ¿Por qué se aplica en el vasto lateral del muslo? Esto se aplica así porque mejora la absorción
la cual es más rápida y más eficaz. El vasto lateral tiene una alta vascularidad, lo que permite una absorción rápida de adrenalina hacia la circulación sistémica. Estudios también muestran que la adrenalina intramuscular en el músculo alcanza concentraciones plasmáticas significativamente más altas y más rápidas que en otros sitios, como en el deltoides o en la nalga o por vía subcutánea. Además de que existe un menor riesgo de inyección errónea. En comparación con otras áreas, el muslo tiene menos grasa subcutánea profunda, por lo que hay menos riesgo de inyectar accidentalmente en tejido graso, lo cual retrasaría el proceso de absorción. Ahora bien, ¿por qué cada 5 a 10 minutos? Porque la vida media de la adrenalina es corta. Tiene una vida media corta y puede ser metabolizado rápidamente por las enzimas catecol o metiltransferasa y la monoamina oxidasa. Esto va a significar que los síntomas persisten o reaparecen y que puede necesitarse dosis de repetición para mantener el efecto clínico. ¿Qué pasa si el efecto es incompleto o insuficiente de manera inicial? Pues en algunos pacientes, por ejemplo, con hipoperfusión, con obesidad o con anafilaxia grave, pues una dosis puede no ser suficiente. Por eso los protocolos de la UAO y de la Academia Americana de Alergia, Asma e Inmunología recomiendan repetir las dosis si no hay mejoría. Entonces, recuerden que una por la clínica va a ser la adrenalina intramuscular en músculo, el vasto externo cada 5 a 10 minutos hasta el control de los síntomas, porque es el sitio de absorción más rápido y su efecto es de corta duración. Continuamos con la estabilización de la vía aérea. Esto es fundamental para permitir una adecuada ventilación. También puede emplear dispositivos de apoyo a la ventilación, como puede ser una mascarilla de oxígeno, que nos permitirá administrar una mayor concentración de oxígeno o dispositivos como una cánula de Guedel u orofaringe si el paciente ha perdido el estado de alerta. Esto con la finalidad de mejorar la permeabilidad y mejorar la ventilación. También el empleo de una bolsa válvula mascarilla o ambú en caso de que nuestro paciente tenga dificultad respiratoria o definitivamente entre en paro cardiorrespiratorio, podamos ventilar de manera adecuada. Inclusive el manejo avanzado de la vía aérea con una intubación endotraqueal, aunque ciertamente es difícil. También existen otros dispositivos más sencillos que cumplen de manera similar esa función, como son las mascarillas laringeas. Lo veremos un poquito más adelante en los equipos cuya función va a ser mantener igual la permeabilidad de la vía aérea y vamos a evitar nosotros tener que aprender la técnica de la intubación, que ciertamente es complicada y luego en un paciente con vía aérea edematizada se vuelve un reto. A pesar de esto, si nosotros podemos ventilar eficazmente a nuestro paciente, nos mantenemos única y exclusivamente con unas puntas nasales o con una mascarilla facial que nos aporte 6 a 10 litros de oxígeno. También es importante el empleo de accesos venosos de grueso calibre. Los cristaloides y B rápido se requieren para mantener una adecuada perfusión. Entonces, en este sentido, necesitamos canalizar una vía aérea periférica con un punzo de gran calibre o al menos un buen calibre, o en este caso, dos vías. A veces es difícil y más la hipoperfusión complica un poco la tarea. Se pueden requerir de 2 a 4 litros de administración en perfusión inmediata. Durante la anafilaxia hay una vasodilatación masiva y el aumento de la permeabilidad vascular, lo que lleva a que el plasma se escape o se fugue hacia el tercer espacio, y esto produce shock distributivo con hipotensión severa. De esta manera, los cristaloides, como solución salina, principalmente Ringer lactato o Harman, restaurarán el volumen intravascular perdido por la fuga capilar. Ayudarán a la reversión de la hipotensión y a mantener la perfusión de órganos vitales. También, ¿por qué debe de ser rápido? Pues porque se necesita restaurar el volumen de manera inmediata para evitar el daño a órganos. Y también se puede emplear la monitorización continua. Generalmente se recomienda que todo el tiempo estemos con una monitorización continua, por lo menos frecuencia cardíaca, saturación, tensión arterial, para de esta manera nosotros tener una monitorización continua del estado del paciente. Si en algún momento de la intervención el paciente presencia ausencia de pulsos o datos inminentes de paro cardiorrespiratorio, pues tenemos que iniciar con el soporte vital. En este caso, el BLS, y esperemos que nunca le suceda, pero pasaremos al empleo de la terapia. Y en caso de que nunca le suceda, que esperemos que sea así, pasaremos a la terapia adyuvante, que va a ser considerar al salbutamol bien nebulizado o en disparos. Generalmente en nuestros consultorios no tenemos para nebulización, pero si bien podemos administrar mediante disparos.
El salbutamol nebulizado actúa como un broncodilatador, beta-2 adrenérgico, y esto va a ayudar a relajar al músculo lisobronquial y mejorar la oxigenación. También se ocupa como complemento, no como un sustituto de la epinefrina. La dosis recomendada para los adultos van a ser de 4 a 10 disparos, considerando que cada disparo equivale a 100 microgramos y estos tienen que ser administrados uno a uno. Se recomienda ampliamente que usemos un espaciador o un aerochamber. Lo que nos ayuda a eso es administrar con cada inhalación de nuestro paciente y no solamente a administrarlos en la vía oral y que se queden adheridos en los tejidos, que eso generaría una complicación. Puede repetirse cada 20 minutos durante la primera hora si es que es necesario. También algunas otras consideraciones es que se administra en pacientes que presentan broncoespasmo persistente o en sibilancias después de la epinefrina. No tiene un efecto sobre el componente vascular de la anafilaxia, que va a ser la hipotensión o el shock, por lo que nunca debe de usarse como monoterapia. Y en caso de que nosotros no podamos revertir eso, podemos usar también vasopresores adicionales como noradrenalina, vasopresina, si la epinefrina no es suficiente, pero necesitamos un poquito más de dispositivos para la administración de estos fármacos, además como vías arteriales. Vamos a ver también que una tercera etapa en lo que podemos usar de los fármacos van a ser los antihistamínicos. Ya lo habíamos mencionado anteriormente, la difenidramina, ranitidina, famotidina, así como los corticosteroides, como la hidrocortisona a la metilprednisolona. Recordemos que no actúan de inmediato, pero reducen el riesgo de una anafilaxia bifásica. Van a tener un inicio de acción lento y por lo cual no son útiles para la fase inmediata, aguda. A partir de este punto, pues es importante mantener el monitoreo continuo y la toma de signos vitales constantes para estabilizar a nuestro paciente. Y es súper importante. Nosotros lo que debemos de solicitar es la estabilización y el traslado hospitalario, debido a la necesidad de la vigilancia del paciente, el riesgo de una anafilaxia bifásica o la presentación de síntomas refractarios. Por ello es súper importante también documentar completamente el tiempo de inicio, los síntomas, los fármacos administrados, los productos sospechosos y la respuesta a la adrenalina. El escalamiento a la anafilaxia refractaria puede requerir que administremos epinefrina cada 5 a 10 minutos si no hay respuesta. Tendremos que iniciar una perfusión continua en epinefrina en casos de hipotensión refractaria, pero pues eso ya tenemos que hacerlo a nivel hospitalario, por eso es sumamente importante que alguien llegue a ayudarnos y también realicemos el transporte a una unidad hospitalaria. Vamos a ver, perdón, me pasé. Aquí. Dentro de los fármacos utilizados, vamos a ver, una de las preguntas que se realiza con frecuencia es el empleo de la dexametasona. La dexametasona no es preferida en la anafilaxia, principalmente porque tiene una latencia de acción muy prolongada. Todos los corticoides, incluida la anafilaxia, tienen un inicio de acción de 2 a 4 horas. Por lo tanto, no sirven para revertir los síntomas agudos de la anafilaxia, cuya progresión puede ser fatal en minutos. La epinefrina sigue siendo el tratamiento de elección por el efecto inmediato sobre la vía aérea del sistema cardiovascular y las células inmunes. También porque pueden haber problemas con la administración. La dexametasona no está ampliamente disponible para una formulación intravenosa en todos los entornos prehospitalarios. La ventaja es que tiene una vida media prolongada de 36 hasta 72 horas. En este caso sí puede ser útil en reacciones bifásicas, pero aún así sigue siendo de primera elección hidrocortisona y metilprednisolona. ¿Cuáles van a ser los efectos adversos y riesgos si administro adrenalina en bolos grandes intravascularmente o si no lo titulo bien? Pues principalmente taquiarritmias severas, que va a ser taquicardia sinusal, fibrilación auricular, taquicardia ventricular, hipertensión maligna, especialmente en pacientes no hipotensos, isquemia miocárdica o cerebral, ansiedad, temblor, cefalea y si el paciente está consciente, puede también haber paro por arritmia ventricular si se administran dosis excesivas. Por eso nos vamos a limitar a la administración de 0,5 miligramos intramuscularmente en vasto lateral y cada 5 a 10 minutos. Vamos a hablar de algo muy importante que es la anafilaxia bifásica. ¿Cómo funciona la anafilaxia bifásica? Pues va a ser la reaparición
espontánea de síntomas anafilácticos después de una resolución inicial completa y que no tiene que ver con una reexposición al alérgeno. ¿En cuánto tiempo se puede volver a presentar? Generalmente de las primeras 1 a 12 horas después del primer episodio y puede presentarse hasta 72 horas después, aunque es raro. Por eso es importante la vigilancia. La fisiopatología, o lo que se conoce de ella, es que va a haber una liberación persistente o tardía de mediadores inflamatorios, principalmente por mastocitos y basófilos, los cuales van a continuar activándose o que no se suprimen por completo. Esta liberación prolongada de histamina, leucotrienos, prostaglandinas, factores de necrosis tumoral alfa, generan una distribución retardada de alérgenos en los tejidos, lo cual puede actuar como un depósito y estimular nuevamente el sistema inmunológico. Esta resistencia parcial al tratamiento inicial, especialmente si no se usó la epinefrina de manera inmediata, se administró tarde o no se administraron las dosis adecuadas. La evidencia reporta una incidencia del 5 al 20% de los casos de anafilaxia. Por lo tanto, pues es muy importante que tengamos en cuenta que la anafilaxia bifásica no es un mito, pero sí es una excepción. Sin embargo, sus consecuencias pueden ser graves si no se reconoce o se monitoriza. La mejor forma de prevenir una anafilaxia bifásica es el tratamiento precoz y complementarlo de manera agresiva a la anafilaxia inicial, especialmente con adrenalina. ¿Ok? Vamos a ver dentro de lo que debemos de tener nosotros en nuestro equipo de emergencia en la consulta. Vamos a tener un botiquín de emergencias para el consultorio de medicina estética. Este debe estar diseñado para reaccionar de forma inmediata y eficaz ante eventos adversos, especialmente en... Ay, aquí está, perdón. Especialmente en reacciones alérgicas, anafilaxias, síncopes, sangrados, dolor, convulsiones y cualquier otra complicación que se pueda presentar en nuestro consultorio y que debe de cumplir con la norma 013 y la norma 025 a niveles de estándares internacionales que establecen la disposición para la organización y funcionamiento de unidades de atención médica ambulatoria, así como para la organización y funcionamiento de la atención médica de urgencias. Estos van a establecer los lineamientos para el manejo adecuado de urgencias en cualquier unidad de salud, incluyendo los carros rojos, los botiquines, la clasificación de riesgo y la atención inmediata. Es importante porque todo consultorio de medicina estética debe de contar con un equipo de emergencia especialmente diseñado para el manejo de reacciones alérgicas severas. La preparación no es opcional y es una responsabilidad ética y legal fundamental. Por lo tanto, es importante que nosotros conozcamos qué debe de tener nuestro botiquín de emergencias en medicina estética. Aquí preferí hacer esta como en una tabla para que si ustedes querían tomarle una captura, tuvieran específicamente los fármacos y sus actividades, su uso principal para que fuera más fácil posteriormente su preparación de su equipo de emergencias. Entonces vamos a tener que va a haber fármacos esenciales en el botiquín de emergencias, como la adrenalina en ámpulas. Vamos a tener que es el fármaco de elección en la anafilaxia grave. Actúa rápidamente sobre los receptores alfa y beta, revirtiendo la hipotensión. Antihistamínicos, antihistamínicos H2. Vamos a tener corticoides como la hidrocortisona, vasodilatadores, nitroglicerina, antihipertensivos, analgésicos, ansiolíticos, anticonvulsivos y ácido acetilsalicílico. Es importante, por ejemplo, en estos casos tienen el manejo del carro rojo, pero pues a veces también es complicado que en nuestras clínicas tengamos el espacio para la disposición de todo este equipo. Entonces, lo que podemos usar es tener estas cajas que son para pesca, donde podamos clasificar y acomodar todos los fármacos. Además, también es necesario que tengamos un monitor completo. Podemos tener un monitor portátil para cualquier emergencia que suceda. Podemos monitorizar los principales signos que van a ser frecuencia cardíaca, saturación y tensión arterial. Otros medicamentos que necesitamos van a ser por lo menos 3 viales de epinefrina, 5 de difenhidramina, 5 de antihistamínicos, 3 de metilprednisolona, tener el salbutamol, atropina y glucagon en un kit de emergencias. Las soluciones, por lo menos 3 bolsas. Aquí se menciona solución salina, pero de preferencia Harman o Ranger lactato, así como soluciones estériles para la dilución de fármacos. Otro equipo que no menciono aquí, pero son las jeringas de múltiples volúmenes, así como agujas, equipos de venoclisis, catéteres intravenosos. Es importante también tener equipo para intubación. Sé que
Esperemos que nunca llegue a ese punto, pero es súper importante, así como las cánulas orofaringeas. Y como mencionaba anteriormente, a veces la intubación de la vía aérea es complicada. Para eso pongo aquí estos ejemplos que son las mascarillas laringeas y gel. Estas, como ven, vienen por colorcitos que representan el tamaño para cada paciente. Y aquí en su dorso viene específicamente el tamaño y para qué tipos de pacientes son. Por ejemplo, para 50, 60 kilos, 60, 70, 70 o 80 kilos. Y como pueden observar en esta imagen, no es necesario ningún dispositivo más que la única introducción de la IGEL. Y estas funcionan por calor, se van a dosar directamente y van a generar un mejor sellado de la vía aérea. En caso de que nuestro paciente tenga una afilaxia grave y nosotros necesitamos un manejo avanzado de la vía aérea. También, pues es importante tener un cilindro de oxígeno portátil o un concentrador. Aunque el concentrador tiene sus límites en la concentración de oxígeno, es mucho mejor en algunas ocasiones tener un cilindro pequeño de oxígeno, pero que nos funcione muy bien. La diferencia entre una reacción controlada y una tragedia puede estar en la preparación del equipo. Cada segundo cuenta. Tener el botiquín, las soluciones y los dispositivos adecuados puede literalmente salvar vidas. Es importante también el mantenimiento y la verificación que tiene que tener el botiquín de emergencias, una revisión mensual. Escucho voces. Ok, next. Lo que verdaderamente marca la diferencia en una urgencia médica es que el equipo esté completo, funcional y actualizado. Para lograr esto, se requiere una revisión sistemática y una capacitación continua del personal. Esto implica una revisión mensual. Tenemos que hacer una prevención activa, revisar una inspección mensual que permita detectar fallos en nuestro equipo, revisar fechas de caducidad, revisar la integridad de los empaques para asegurar su esterilidad, revisar la funcionalidad de dispositivos electrónicos como pulsioxímetros y tener una completud del inventario. Cada caja, cada ámpula y todo el equipo debe estar en su lugar y disponible para ser ocupado en una emergencia. Además de que es definitivamente importante la capacitación del personal. Estos deben de estar preparados para actuar. Recordemos que el mejor equipo es inútil si alguien no está entrenado para su uso. Por eso es importante tener entrenamientos trimestrales en el manejo de la anafilaxia, simulacros de emergencia que permitan practicar en condiciones reales, certificación de soporte vital básico BLS, así como actualización en protocolos internacionales para el manejo de emergencias. Recordemos que un botiquín no se improvisa. Su mantenimiento periódico y la preparación del equipo humano son pilares para una práctica estética segura. Revisar, entrenar y actualizar no es opcional, es el estándar mínimo de excelencia clínica. Vamos a pasar a los factores de riesgo para las reacciones alérgicas en medicina estética. Como pueden conceptualizarse, una triada interactiva, una triada de vulnerabilidad, en los cuales vamos a ver tres factores: los factores del paciente, del producto y del tratamiento. Esta aproximación sistémica permite la identificación proactiva de situaciones de alto riesgo. Vamos a ver en los factores del paciente la historia de alergia personal, pacientes que tengan antecedentes de atopia, asma, rinitis, alergia, dermatitis atópica. Estos presentan un riesgo de 2 a 3 veces más de desarrollar reacciones alérgicas a productos estéticos. La sensibilización múltiple, particularmente a aeroalérgenos y alimentos, indica un estado de hiperactividad inmunológica que predispone a nuevas sensibilizaciones. También trastornos mastocitarios como mastocitosis sistémica y síndromes de activación mastocitaria. Vamos a tener también factores genéticos, en los cuales polimorfismos relacionados al metabolismo de la histamina van a influenciar a una respuesta alérgica aumentada. Aunque el genotipo rutinario no está indicado, pues la historia familiar de alergias severas debe de considerarse un factor de riesgo. Medicamentos concomitantes, esto es de suma importancia. Muchas veces tenemos pacientes que tienen patologías, pero están en control. Vamos a ver que ciertos fármacos que emplean nuestros pacientes pueden aumentar o disminuir la respuesta que tengan nuestros fármacos a los medicamentos en la presentación de la anafilaxia. Por ejemplo, los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, los YECAS, usados para la hipertensión, y bloqueadores de receptores de angiotensina, los ARA2. Estos exacerban las reacciones alérgicas al interferir con mecanismos compensatorios. Los beta bloqueadores representan también una preocupación particular
ya que enmascaran los síntomas iniciales y pueden hacer refractaria la respuesta a la epinefrina. También algunos factores hormonales, como las fluctuaciones hormonales durante el ciclo menstrual, el embarazo, que obviamente no hacemos ningún tratamiento durante el embarazo, y la menopausia modulan la reactividad alérgica. Los estrógenos aumentan la degranulación mastocitaria, mientras que la progesterona tiene efectos estabilizadores. Esto explica una mayor incidencia de reacciones alérgicas durante las fases estrogénicas del ciclo. También, ahora hablando de los factores del producto, vemos la composición química. La complejidad molecular del producto se correlaciona directamente con su potencial alergénico. Los rellenos de ácido hialurónico reticulado presentan mayor inmunogenicidad que las formulaciones no reticuladas, debido a la presentación de agentes entrecruzantes como el de BDD y residuos de proteínas de origen bacteriano. También tenemos que evaluar la pureza y los concomitantes. La presencia de endotoxinas bacterianas, de proteínas residuales y de metales pesados pueden actuar como coadyuvantes, potenciando la respuesta inmune. Por eso es importante ver que nuestro producto tenga estándares de purificación. La concentración y el volumen. Existen relaciones dosis-respuesta entre la cantidad del producto administrado y el riesgo de reacciones adversas. Grandes volúmenes implican mayores concentraciones y aumentan la probabilidad de sensibilización y la severidad de reacciones en exposiciones posteriores. También los conservantes y excipientes. El ejemplo clásico es la lidocaína, presente en muchas formulaciones para mejorar la comodidad del paciente y representa uno de los alérgenos más comunes en medicina estética. Otros componentes como los parabenos, los fenoles y las sales metálicas también pueden actuar como sensibilizantes. Otros factores del procedimiento van a ser la técnica de aplicación. La profundidad de la inyección influye en la biodisponibilidad del producto y así en su respuesta inmune. Inyecciones muy superficiales pueden facilitar la sensibilización debido a la rica red de células dendríticas de la dermis superficial. También la zona anatómica. Esta zona anatómica, hay algunas áreas que tienen más densidad de mastocitos, como por ejemplo los labios y los párpados. Estos presentan mayor riesgo de reacciones locales adversas. Además, la vascularización también modula la absorción sistémica y la distribución de mediadores alérgicos. Algunos otros son los intervalos entre sesiones. Periodos muy cortos entre aplicaciones, menores a 2 semanas, no permiten una resolución completa de la inflamación local, predisponiendo a reacciones amplificadas. Por el contrario, intervalos muy largos, mayores a 2 años, pueden resultar en una pérdida de la tolerancia inmunológica. Y por último, las condiciones ambientales. Factores como temperatura, ambiente, humedad y exposición solar previa pueden modular la permeabilidad cutánea y la reactividad local. Entonces, vamos a hacer también tener en cuenta nuestra historia clínica, ¿no? La evaluación pre-procedimiento, el arte de anticipar. La prevención de reacciones alérgicas en medicina estética comienza mucho antes de la primera inyección. Una evaluación pre-procedimiento meticulosa puede identificar pacientes de alto riesgo y permitir la implementación de estrategias preventivas específicas. Por ejemplo, la historia clínica dirigida donde vamos a tener en cuenta los antecedentes alérgicos personales, asma, alergias, reacciones previas, incluyendo antibióticos analgésicos, sensibilidades a algunos metales o reacciones a productos cosméticos, nos darán una alerta de lo que puede suceder con nuestro paciente y la presencia de alguna reacción alérgica. Vamos a ver lo mismo de los fármacos. Estos fármacos van a disminuir la respuesta a la adrenalina, como son los beta bloqueadores, se pueden exacerbar las reacciones alérgicas, como los YECAS y los ARA2. El empleo de antihistamínicos por nuestros pacientes, por ejemplo, loratadina, clorfenamina, enmascaran los síntomas cutáneos iniciales de una reacción alérgica, como puede ser la urticaria o el prurito. Esto tiene una implicación clínica porque puede retrasar el diagnóstico de la anafilaxia al no mostrar los signos típicos a tiempo y dificultando la intervención precoz. Y los monosupresores como los corticoides, metotrexato, ciclosporina, pues modifican o suprimen la respuesta inmune, lo que puede alterar la presentación típica de las reacciones alérgicas. Por lo tanto, siempre es importante tener el listado de los medicamentos del paciente, lo cual no es un dato administrativo, es una herramienta clínica para anticipar, prevenir y tratar eficazmente cualquier complicación.
Vamos a ver también el cuestionario de tamizaje validado. Esta es una herramienta que se puede ocupar en medicina estética como una herramienta de prevención poderosa contra las reacciones adversas graves. El uso de estos cuestionarios estandarizados y validados permite identificar de forma anticipada a los pacientes que tengan factores de riesgo inmunológicos. ¿Cómo funciona esta herramienta? Pues esta herramienta tiene una estructura que asigna una puntuación de riesgo a distintas condiciones clínicas o antecedentes del paciente. Es importante porque reduce el error subclínico, ya que estandariza la toma de decisiones, favorece el triage previo a los procedimientos estéticos y ayuda a documentar adecuadamente los riesgos legales y éticos. Vamos a ver una historia de anafilaxia previa, asma no controlado, múltiples alergias alimentarias, reacción previa a rellenos, dermatitis atópica severa, el uso de betabloqueadores o IECAS, mastocitosis conocida y aquí se repite, mastocitosis conocida. Entonces, vamos a ver que en rangos de 0,2 puntos va a ser un riesgo bajo, por lo cual podemos continuar con el procedimiento. Si el resultado es de 3 a 5, tenemos un riesgo moderado y tenemos que tomar en cuenta precauciones especiales y podemos no realizar el procedimiento. Más de 6 a 7 puntos es un alto riesgo y previo a cualquier tratamiento debemos de considerar una evaluación de alergología. ¿Qué red flags tenemos que tener en cuenta cuando vemos a nuestro paciente? Cuando nos dice, he tenido alergias fuertes a medicamentos. Tengo asma y a veces me falta el aire. Cuando nos dice, me inflamé mucho la última vez que me puse relleno o cualquier tratamiento. Y la alergia al látex, ¿no? Siempre pregunten por la alergia al látex porque luego a los pacientes se les olvida y pues es una de las principales causas de anafilaxia. Entonces, por lo tanto, la historia clínica dirigida pues va a ser una herramienta de prevención, es nuestro mapa del tesoro, en el cual la historia clínica de medicina estética debemos de evaluar nuestra historia clínica dirigida. Esto generará un escudo de protección médico-legal, además de brindar confianza y transparencia a nuestro paciente. Y en el examen físico dirigido, este va a ser clave para la evaluación del riesgo alergológico. En el examen físico dirigido, vamos a tener en cuenta que es una herramienta clínica esencial para complementar nuestra historia clínica y los cuestionarios de tamizaje en medicina estética. Este permite detectar manifestaciones cutáneas, respiratorias o estructurales que van a aumentar el riesgo de reacciones adversas, incluyendo anafilaxia, edema, hipersensibilidad a rellenos o reacciones granulomatosas. Tenemos en cuenta que hay que hacer una evaluación cutánea. La piel es un órgano centinela en la alergología, entonces detectar lesiones o signos específicos pueden orientar al médico estético hacia enfermedades mastocitarias, atopia o reacciones inmunológicas aumentadas. La evaluación respiratoria. En la vía respiratoria puede revelar signos sutiles de riesgo como sibilancias a la auscultación, que nos puede sugerir una obstrucción bronquial o asma no controlada. Recordemos que el asma es un factor de riesgo independiente para la anafilaxia severa. También podemos evaluar la capacidad respiratoria funcional, la anatomía de la vía aérea. En conclusión, un examen físico dirigido, rápido pero intencional permite identificar signos clínicos silenciosos que podrían anticipar complicaciones graves. Y es una medida sencilla con un alto impacto en seguridad clínica. Vamos a ver, ya para terminar, vamos a ver algunos de los fármacos que tienen una asociación importante en el desarrollo de la anafilaxia. Aunque el ácido hialurónico es considerado biocompatible, su riesgo alérgico no es nulo. Muchas veces las reacciones adversas no se deben al polímero en sí, sino a los excipientes o contaminantes o sensibilizaciones cruzadas. En este caso, el ácido hialurónico va a presentar una reactividad cruzada con la hialuronidasa de picaduras de avispa o abeja. Aunque el ácido hialurónico no contiene proteínas, su uso previo de hialuronidasa veterinaria o productos contaminados pueden generar una sensibilización cruzada. Por eso una perla clínica es siempre interrogar sobre antecedentes de alergia a insectos y menópteros antes de aplicar hialuronidasa. También tener en cuenta la alergia a proteínas aviares. Algunas formulaciones más antiguas o mal purificadas del ácido hialurónico derivan de crestas de gallo, lo que dejaba trazas de proteínas aviares. Aunque hoy la mayoría de los productos son de origen bacteriano por biofermentación, aún pueden contener residuos proteicos que provocan sensibilización o anafilaxia en pacientes alérgicos. Entonces, perla clínica también alergia a aves.
o a productos de origen aviar. Otra de las situaciones es que muchos de los productos de los ácidos hialurónicos contienen lidocaína para mejorar el confort durante la inyección en pacientes con hipersensibilidad. Principalmente anestésicos de tipo amida. Esta lidocaína puede desencadenar desde reacciones cutáneas leves hasta anafilaxia inmediata. También se ha descrito reacciones a metilparabenos, que son los conservadores que tiene la lidocaína. Entonces, también hay que preguntar a una perla clínica, utilizar el ácido hialurónico sin lidocaína en pacientes con antecedentes a reacciones a anestésicos o a parabenos. En la toxina botulínica, pues la toxina botulínica del tipo A en sí misma rara vez causa reacciones alérgicas graves. Los excipientes y proteínas residuales presentes en la formulación sí pueden representar un riesgo clínico. Por ejemplo, la alergia a proteína de huevo. Algunas formulaciones de toxina botulínica pueden contener trazas de proteína de huevo, específicamente la ovoalbúmina, para su uso en medios de cultivo como el Clostridium botulinum. En personas con alergia alimentaria al huevo, esta exposición puede reactivar la respuesta inmune IgE y generar la anafilaxia. Entonces, siempre hay que preguntar por alergia a huevo antes de aplicar toxina botulínica, aunque la mayoría de las marcas actuales utilizan medios libres de proteínas aviares. También la sensibilidad a albúmina humana. La albúmina humana sérica se utiliza como estabilizador de algunas preparaciones comerciales de toxina botulínica. Aunque la albúmina es una proteína plasmática normal, puede actuar como alérgeno en algunos pacientes sensibilizados o con trastornos inmunológicos, provocando urticaria, broncoespasmo e incluso anafilaxia. Entonces, vamos a tener en cuenta que preguntar algunas alergias, principalmente también a la lactosa en relación a la toxina botulínica. Algunos productos contienen monohidrato de lactosa como un excipiente, lo cual puede ser problemático en casos de alergia verdadera a proteínas lácteas. En estos pacientes no hay que confundir la intolerancia a la lactosa con una alergia a la leche. Solo esta última presenta el riesgo de anafilaxia. También hipersensibilidad a aminoglucósidos, pacientes que refieran alergia a neomicina. Algunas preparaciones, especialmente las asiáticas, pueden contener antibióticos como neomicina o canamicina, usados durante la fermentación. Entonces, estos aminoglucósidos pueden provocar reacciones alérgicas desde dermatitis de contacto hasta anafilaxia en pacientes previamente sensibilizados. Vamos a confirmar si nuestro paciente ha usado antibióticos tópicos como nomicina o crema y si ha presentado reacciones previas. Eh, en los anestésicos locales, como los tipo amida, como la lidocaína y la prilocaína, son ampliamente utilizados para procedimientos estéticos para reducir el dolor y mejorar la experiencia de nuestro paciente. Aunque tienen un perfil de seguridad alto, existen situaciones clínicas en las que puede provocar reacciones de hipersensibilidad y en casos excepcionales anafilaxia. La alergia a anestésicos de tipo amida puede dividirse en tipo este como procaína y tetracaína y tipo amida como la lidocaína. Estas alergias verdaderas a anestésicos son extremadamente raras. En la mayoría de los casos son reportados como alergia, pero se tratan de enfermedad, en realidad de efectos tóxicos o vasovagales o ansiedad. Sin embargo, siempre es importante tener en cuenta el antecedente de alergia a estos fármacos. La hidroxiapatita de calcio, recordemos que es un relleno semipermanente compuesto por microesferas, suspendidas en un gel portador. Es altamente valorado por su capacidad de inducir colágeno y su perfil de seguridad. Sin embargo, existen algunos casos en los que pueden desencadenar reacciones adversas inmunológicas, especialmente cuando el paciente presenta factores predisponentes, como la alergia a carboximetilcelulosa, que viene como un gel portador en estos productos. Aunque su alergenicidad es baja, se han reportado casos de hipersensibilidad de tipo 1. Es importante que en pacientes con antecedentes de alergia a fármacos con excipientes similares o con múltiples sensibilidades considerar una prueba de tolerancia previa o usar alternativas sin metilcarboximetilcelulosa. El ácido poliláctico, pues también es un estimulador dérmico que incluye neocolagénesis. Vamos a ver y a evaluar la sensibilidad a polímeros sintéticos. Es importante que en pacientes con hipersensibilidad a materiales quirúrgicos como suturas absorbibles o dispositivos ortopédicos, considerar otras alternativas, así como también tener en cuenta la alergia al manitol. El manitol es un azúcar, alcohol,
utilizado como excipiente para la formulación del poliláctico, para mejorar su estabilidad y facilitar su constitución. Entonces, ante antecedentes de alergia a chicles, a edulcorantes artificiales o medicamentos con manitol, debemos de revisar cuidadosamente la formulación del producto. Los peelings químicos, pues también van a ser una herramienta terapéutica altamente eficaz en medicina estética. Vamos a ver que cada uno tiene un mecanismo diferente, como en el ácido triclorocético, es utilizadamente para peelings medios o profundos y no es un alérgeno clásico, pero puede actuar como apteno, uniéndose a proteínas dérmicas y generando una respuesta inmunológica secundaria, especialmente en pacientes con exposición crónica a compuestos clorados, alergias ocupacionales a productos químicos industriales, como por ejemplo trabajadores de limpieza, de agricultura, de la industria textil. Y sus manifestaciones cutáneas se iniciarán desde el eritema hasta la anafilaxia. Y en el ácido glicólico, pues va a ser un alfa hidroxiácido derivado de la caña de azúcar. Vamos a tener en cuenta personas con alergia a frutos o productos derivados de la caña de azúcar. Puede haber una reacción cruzada de tipo 1 o de tipo 4, dependiendo del grado de sensibilización. Los factores de crecimiento pueden ser biomoléculas clave para la regeneración cutánea y la estimulación de fibroblastos, así como la síntesis de colágeno. Va a haber una sensibilidad a proteínas recombinantes, como los factores de crecimiento endotelial, factor de crecimiento, y- que producen mediante técnicas de ingeniería genética. Usualmente son generados por bacterias como E. coli o levaduras como Pichia pastoris en líneas celulares de mamífero. En ocasiones, esa purificación no es completa y pueden quedar fragmentos de proteínas extrañas o endotoxinas bacterianas que actúan como alérgenos o adyuvantes inmunológicos. Entonces, por lo tanto, pues hay que tener cuidado con estos pacientes y con alergias a cultivos celulares que ya tengan registrados estos pacientes. Como tal, en el diagnóstico diferencial vamos a separar lo alérgico de lo no alérgico. El diagnóstico diferencial en medicina estética es particularmente desafiante debido a la superposición de síntomas entre reacciones alérgicas verdaderas y otras condiciones médicas que pueden manifestarse durante o después de procedimientos cosméticos. Esta distinción entre reacciones alérgicas verdaderas y efectos adversos no inmunológicos es crucial. Dentro de algunas encontramos las reacciones vagales. La reacción vagal representa el diagnóstico diferencial más común, con reacciones alérgicas leves. Ambas pueden presentar sudoración, náuseas y alteración en la presión arterial. Sin embargo, las características distintivas incluyen reacción vasovagal, que es bradicardia con una frecuencia menor a 60 latidos por minuto, palidez marcada, sudoración frío y recuperación después de la posición en Trendelenburg, que es con elevación de las piernas, así como ausencias de manifestaciones cutáneas como urticaria o angedema, frecuentes en pacientes ansiosos o con fobia a agujas. Reacciones alérgicas, como taquicardia compensatoria, eritema cutáneo, posible urticaria o angioedema, con recuperación más lenta y que responden a antihistamínicos y corticoides. La respuesta clínica es crucial, principalmente en pacientes con fobia a agujas, ayuno prolongado o ansiedad severa y si tienen mayor predisposición a reacciones vagales. También podemos tener en cuenta las infecciones. Las infecciones post-procedimiento pueden mimetizar con algún tipo de reacción alérgica tardía, particularmente cuando involucran formación de biofilms en rellenos dérmicos. La infección presenta fiebre, leucocitosis, dolor pulsátil progresivo, calor local y posible fluctuación o drenaje purulento. A diferencia de la reacción alérgica que va a tener ausencia de fiebre, un recuento leucocitario normal o eosinofilia y dolor de tipo ardor o quemazón. La diferencia puede requerir una biopsia tisular y estudios microbiológicos especializados. Por último, las reacciones tóxicas. La toxicidad por anestésicos locales puede producir síntomas neurológicos y cardiovasculares que se superponen a la anafilaxia. La toxicidad por anestésico genera parestesias periorales, sabor metálico, tinnitus, visión borrosa, convulsiones y en algunos casos efectos cardiovasculares como arritmias, hipotensión o paro cardíaco. En relación a temporal estrecha, con la inyección, y es dosis dependiente, tendríamos que administrar altas dosis de anestésico local para que generáramos una toxicidad lo suficientemente relevante para generar alteraciones cardiovasculares. Entonces, por último, me gustaría cerrar y felicitar por último. Quizás lo más importante, quiero felicitarlos sinceramente a todos ustedes por estar aquí hoy presentes.
con la mente abierta, el corazón dispuesto y la firme decisión de aprender, porque no cualquiera se detiene en medio del ajetreo diario para seguir formándose, para seguir creciendo, para dar un paso más allá de la excelencia. El simple hecho de sentarse hoy con la intención de entender más, de prevenir mejor, de cuidar con mayor precisión, ya los convierte en médicos que honran su vocación. Porque aprender no es solo adquirir un conocimiento, es una forma de amar lo que hacemos. Y ustedes, al estar aquí, están amando su profesión, a sus pacientes y su evolución personal. Cada día que se educan, cada nuevo conocimiento que integran, es una promesa silenciosa de brindar atención más segura, más empática y más humana. Y eso, en un mundo estético cada vez más técnico y comercial, es un acto de profundo respeto y nobleza. Para mí ha sido un honor genuino y un verdadero privilegio compartir con ustedes este espacio, especialmente con esta gran comunidad de la Virtual Academy, que siempre ha sido pionera, valiente y brillante en la educación médica continua. Gracias por su tiempo, por su amabilidad, por permitirme sembrar, aunque sea una palabra, en su camino profesional. Sigan aprendiendo y sigan cuidando. Nunca olviden que una mente preparada es el mayor gesto de amor hacia quienes confían su salud y su rostro en nuestras manos. Wow, muchísimas gracias, doctor. De verdad que, aparte de estas palabras, tu presentación ha sido inspiradora, súper relevante. Ojalá que todos los doctores que nos siguen lo tengan en mente, porque a veces creemos que nunca nos va a pasar hasta que nos sucede, ¿no? Entonces, esta cuestión de tener a personal entrenado y no a cualquier persona, de entrenar a nuestro personal y además de hacer check-ups rutinarios, como tú lo comentabas, ¿no? Te agradecemos infinitamente por esta ponencia, doctor, y creo que las preguntas que había en el chat ya las contestaste. Pero Ujú. bueno, de todas maneras, si tienen alguna otra duda, pueden contactar al doctor en sus redes sociales, Instagram, @Nuague Medicina Estética y Facebook, Nuague Medicina Estética. Muchísimas gracias a todos por quedarse hasta el último y nos vemos en el próximo webinar la próxima semana con temas de regeneración. Descansen y gracias. Gracias, doctor. Gracias. Muchas gracias a todos.